¿Cómo es que una filosofía tan hindú, tan propia de ese pueblo antiquísimo, ¿verdad?, que se le conoce por su tendencia a la reflexión, a la meditación, a la tranquilidad espiritual, cómo es que esa filosofía netamente hindú en sus orígenes ha venido desarrollándose, expandiéndose y asentándose en una zona de gente tan espiritualmente díscola como somos los latinoamericanos, los dominicanos, pues, también, vaya, con su merengue y con su cosa, y ¿cómo es que eso se ha dado, ese fenómeno, y en qué manera el yoga se ha extendido en nuestros países latinoamericanos? Cómo no, muchísimas gracias, don Luis, por invitarnos primero a su programa, el programa de A Fondo, ¿no? Según nos informan, es un programa que tiene una audiencia prácticamente clausurada, cautiva en este momento. Y también permitirme la oportunidad de saludar al pueblo de Nicaragua, que es la primera vez que estamos por acá, como también a todos los practicantes de filosofía yoga, especialmente aquellos que practican el mantra yoga, meditación en esta parte de Centroamérica, y de inmediato pasar a contestar su pregunta. En el año 1940 aproximadamente, que es cuando comienza a desarrollarse en Occidente la filosofía yoga, fue invitado a un congreso en Boston un monje de la rama hindú a la cual nosotros pertenecemos, que son las escuelas Vedantas, Monistas, Advaitas. Y entonces en ese congreso llegó ese gran monje que se llamó Paramahansa Yogananda. Fue el primero prácticamente en venir a esta parte del mundo, a Occidente. Y ahí comenzó de inmediato a expandir la filosofía yoga, porque no solamente participó del congreso, sino que se quedó. Y automáticamente comenzó a formar escuelas. Detrás de él entonces vinieron otros tantos maestros, como el maestro Prabhupada, que fue el que proyectó la escuela de los Krishna, que fue un movimiento muy importante, especialmente en América. Y atrás de él vinieron otros maestros hasta que hace aproximadamente unos 30 años llegó el fundador de nuestra escuela en esta parte, el Swami Gurudevanand, quien venía precisamente de esos orígenes hindú, bajaba de los Himalayas y había hecho voto para dedicar sus enseñanzas a esta parte del mundo y especialmente a los pobres de América. Fíjense que cuando viene el Swami Gurudevanand, él no va a Estados Unidos ni se queda en Europa. Él entra por Brasil, va a Brasil, después pasa a Argentina y después baja a estos países nuestros, trayendo las técnicas de esa enseñanza. ¿Qué ocurre? Como usted decía, es difícil en nuestros países que tenemos costumbres tan diferentes, ¿no, verdad?, adaptar una enseñanza como la que él trajo. Pero casi siempre tenemos puntos de coincidencia en lo que tiene que ver un país con otro, o una filosofía con otra, o una organización de tipo religioso con otra, o educativa inclusive. Entonces, la base de sus enseñanzas es la forma de permitir al ser humano a través de ella que cambiar. En primer lugar, con la técnica del mantra yoga, él persigue que el hombre pueda tener un mayor control de sus emociones, que pueda tener un mayor control de sus pensamientos. Como usted sabe, de acuerdo a las técnicas modernas, de acuerdo a la Arthur Baine Davis de la era espacial, el hombre está generando aproximadamente unos 60 pensamientos por minuto, créalo o no lo crea. Pero la forma de esos pensamientos muchas veces son por voluntad y otras involuntarias. La técnica del mantra yoga meditación que este gran sabio trae permite que el individuo en muy pocas semanas de la práctica pueda reducir la velocidad de sus pensamientos de 60 a 59 y de 59 a 58 hasta llevarlo a un promedio de 15. Cuando el individuo logra reducir la velocidad de sus pensamientos de 60 a 15, ha logrado tener un poder de pensamiento y de fuerza mental 4 veces mayor que el montón. Entonces, eso permitió que estas enseñanzas, especialmente las que nosotros practicamos dentro de nuestra escuela, fueran abrazadas por una cantidad de personas en diferentes pueblos, en diferentes países, como en el caso de Nicaragua, que
La participación de él fue aproximadamente de unos 20 y pico de años, creo que 26 años si mal no recuerdo. En el caso de nosotros, que tenemos aproximadamente unos 26 años también, pero en el Brasil tiene aproximadamente 30 años. Entonces, esa técnica que él enseñó, que no se enseñó, que venía de los orígenes hindú, que era practicada por los hindú y algunos orientales, prácticamente consiguió que la gente la adoptara, y por eso hoy en diferentes partes de América y Europa hay mucha gente practicando yoga, porque se comprobó que el resultado era inmediato en el aspecto mental, en el aspecto emocional y también en el aspecto físico. Como decía el doctor Canelo, también una adaptación, si se quiere, más acorde con lo que es lo social. El individuo que practica la filosofía yoga, y muy especialmente el mantra yoga meditación, es un individuo que automáticamente aumenta su poder mental y su memoria. Es decir, se hace mejor estudiante el estudiante. El esposo se hace mejor compañero. Es decir, en lo que se comparte en los hogares hay una forma de llevar la familia, la unión de pareja, tratar los conflictos con más altura. Hay una forma de tratar a los hijos diferente. Es decir, en términos generales, la enseñanza que ha traído este sabio y que trajeron los que le antecedieron, como aumentamos el caso de Paramahansa Yogananda, Ranesh, Gaupada, etcétera, etcétera, que permitió en esta parte del mundo que la mayoría de los pueblos fueran escudriñando. Claro, algunos llegan a la yoga porque tienen algunos problemas mentales, otros llegan por problemas emocionales, otros llegan por problemas de salud, y algunos simplemente llegan a investigar o por curiosidad. Pero cuando comienzan a hacer la práctica, automáticamente mucha gente se queda en ella, como es el caso de cada uno de nosotros, que aunque trabajamos en diferentes ramas de la vida. ¿Su profesión cuál es, perdón? Yo soy ingeniero, y además de ingeniero, soy industrial en mi país, tengo negocios, ¿no? Es decir, cuando yo llego a la yoga, hace aproximadamente unos 25 años, el doctor Canelo y yo tenemos la suerte de haber abrazado esta filosofía milenaria casi al mismo tiempo, con una diferencia de 16 días uno de otro. Y entonces, pues, nos hemos quedado practicando la yoga y tratando precisamente de enseñarla, de llevarla a los demás. Porque sabemos que no hay, don Luis, ningún choque con ningún tipo de religión, con ningún tipo de filosofía, porque está caracterizada como la madre de todas las filosofías. Qué bien.